que ya no somos nuestros, que hemos sido comprados y hemos aceptado el pacto que Dios hizo con la humanidad. Entonces, un testimonio, cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, estamos dando testimonio al mundo de que nosotros hemos creído en Cristo, y estamos dándole testimonio a Dios de esa decisión, y que a raíz de esa decisión estamos tomando esa otra decisión de bautizarnos para la gloria de Dios. El bautismo simboliza un cambio de vida, simboliza nuestro cambio de vida, simboliza nuestra transformación, nuestra aspiración a una vida nueva, nuestra aspiración al reino de los cielos. Eso simboliza el bautismo que el Señor dejó establecido para su iglesia. También conseguimos en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4, el siguiente texto. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es el profundo significado del bautismo. El bautismo significa que nosotros morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Las aguas simbolizan la tierra. Cuando somos bautizados, el pastor de la congregación de la iglesia nos toma y nos sumerge en el agua, al mismo tiempo que dice las siguientes palabras: muere para el mundo, y nos sepulta. Es un símbolo de que de que hemos muerto para el mundo, hemos muerto para el pecado, hemos muerto para la vanidad, para la vanagloria de este mundo. Simboliza que hemos muerto con Cristo, hemos muerto para el mundo, gloria a Dios. Y luego el pastor nos saca del agua y dice a la persona: vive para Cristo. Ese es el simbolismo extraordinario, maravilloso del bautismo. Morimos para el mundo, y cuando nos saca es un tipo de la resurrección de Cristo en nosotros. Somos resucitados para vivir una vida nueva, una vida en Cristo Jesús, una vida para la gloria de Dios. Morir para el mundo, vivir resucitado con Cristo, vivir en una vida nueva. Esta vida nueva no significa una vida mejor, no, significa una vida nueva, que no tiene nada que ver con la anterior. Es una vida en Cristo Jesús, una vida sin pecado, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida de consagración a Dios, una vida haciendo la voluntad de Dios, una vida bajo el poder de Dios, bajo la protección del Todopoderoso, bajo la dirección de Dios. Tenemos que comprender esto, porque el evangelio es un evangelio de vida. Pero antes de nosotros tengamos la vida que Cristo nos ha ofrecido, nosotros tenemos que morir con Él. Nosotros tenemos que morir con Él. Hoy se está predicando un evangelio que es muy light, un evangelio muy sencillo, que cree en Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Cree en Cristo y Dios te va a prosperar, y Dios te va a dar de todo, y vas a tener riqueza porque es la voluntad de Dios. Dios te puede bendecir y Dios te puede prosperar si es su voluntad, pero eso no es el mensaje del evangelio de Jesucristo. Dios bendice a sus hijos, Dios bendice a sus criaturas. El evangelio de Cristo dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y cambiad de vida para que podáis entrar al reino de los cielos, porque el juicio de Dios se acerca sobre la tierra. El juicio de Dios ya es inminente. Todas las profecías están cumplidas. El juicio de Dios es inminente. Es el evangelio de Cristo. Arrepentíos y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sean limpios sus pecados y para que sean salvos y tengan entrada en el reino de Dios. Todo lo demás es añadidura. Realmente todo lo demás no forma parte principal del evangelio de Cristo. Son las añadiduras, las bendiciones que Dios da. Entonces, teniendo en cuenta que Dios bendice aún a los impíos. La Biblia dice que Dios bendice aún a los que no hacen su voluntad. La Biblia dice que Dios hace salir al sol sobre los buenos y sobre los malos. Entonces, escapar de la ira de Dios y tener la bendición de Dios son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos que creer en Cristo, cambiar nuestra vida para la gloria de Dios, hacer la voluntad de Dios y ser bautizados para que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Pero en otra parte, en el Evangelio de Lucas capítulo 2 versículo 21-23 conseguimos lo siguiente: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. El mismo Señor Jesucristo no fue bautizado cuando niño. Como leímos en el primer texto de este estudio, el Señor Jesucristo fue bautizado cuando tenía 30 años aproximadamente, cuando iba a comenzar su ministerio. Entonces Él se bautizó. Cuando Cristo estaba pequeño, lo que hicieron con Él fue que lo llevaron al templo y lo presentaron delante de Dios. Por eso los niños no deben ser bautizados. Porque el bautismo, como hemos visto a través de los diferentes textos que hemos leído, el bautismo es el resultado de nuestra decisión de seguir a Cristo, de hacer la voluntad de Dios, y entonces nos bautizamos como un acto de obediencia. No es correcto bautizar a un niño que no tiene la conciencia de que está haciendo. El bautismo es un acto responsable de nuestra decisión de seguir a Cristo. Por eso la iglesia no debe bautizar niños, y la iglesia de Cristo no bautiza niños, porque no es lo que enseña la palabra de Dios. Los niños sencillamente se presentan a la iglesia delante del Señor, se ora por ellos, se encomienda a la mano del Señor para que el Señor los guarde, para que el Señor los cuide, los dirija durante toda su vida y les dé el entendimiento cuando llegue el momento, cuando tengan conciencia de sí, para que ellos puedan escoger el camino de Jesucristo y hacer la voluntad de Dios. Nosotros todos debemos ser bautizados, a menos que haya alguna circunstancia que no nos permita hacerlo, como el ladrón en la cruz, estar agonizando en la cama de un hospital, cosas como esas. De otra manera, por obediencia, cada uno de los que creen en Cristo debe ser bautizado. Y dijo el Señor Jesucristo que fuéramos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos bautizados, porque tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo tienen parte fundamental en nuestra salvación. Porque el Padre, la voluntad del Padre fue enviar a Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos. Jesucristo pagó en la cruz del Calvario el precio de nuestra salvación. El Espíritu Santo, quien nos dirige, nos ministra, cambia nuestras vidas, nos transforma. El Espíritu Santo es esa persona que vela por nosotros, que nos guía a los pies de Cristo. Así que nosotros debemos ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es la voluntad de Dios. Dice así en Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Así que cualquier bautismo que no sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no es la voluntad de Dios.